Adoren al Creador. ¿Cuál es la razón fundamental por la que nosotros debemos adorar a Dios? ¿Por qué debo adorar a Dios? Nosotros hemos escuchado muchas veces, adoren a Dios, hay que adorar a Dios. Para mí, Omar, hay dos razones básicas. Lo vamos a ver a lo largo de la lección. La primera es, Él es nuestro creador. Claro. Y número dos, Él es nuestro redentor. Bienvenidos a nuestro resumen de la lección de Escuela Sabática. Hoy me acompaña mi amigo Omar Citalán, pastor aquí en la Asociación del Sureste de Veracruz. Muchas gracias, amigo y pastor Nemorio. Es un gusto poder acompañarles a cada uno de nuestros amigos que nos siguen y también que cada día, junto con el pastor Nemorio, comparten el resumen, el estudio de la Escuela Sabática. Ojalá que en este resumen podamos nuevamente ver a Cristo, porque la adoración central del cristianismo, del adventismo, es Cristo Jesús. Dios demanda adoración, Satanás demanda adoración. Claro, Él lo reclama también, ¿no? Ahora, vamos a iniciar, ¿qué te parece?, con algunas estadísticas sobre la adoración. Cuéntanos un poco sobre las estadísticas sobre la adoración. Muy bien, gracias. Al investigar un poco acerca de lo que está sucediendo, amigo Nemo, en el entorno de la adoración, no solamente en las iglesias adventistas, sino en general en las iglesias cristianas. En Estados Unidos se hizo hace algunos años un estudio que arroja los siguientes datos. Y como estamos cercanos, pues entonces esos datos se parecen a nosotros, sí, ¿no? claro. Y cuando nuestros amigos que nos siguen asisten a una iglesia, se darán cuenta que muchas les van a parecer familiares, tristemente. Pero vamos a ver cómo está la adoración en nuestras iglesias. Bueno, dice estas estadísticas que el 5% de los miembros que están en la lista de feligresía no existen. El 5%. El 5%. Buscan, bueno, este ni lo conocemos, no lo sabemos, ¿no? Este es un dato alarmante. Después nos dice, hablando de la lista de feligresía, que el 10% de los miembros no se les encuentra por ninguna parte. Tal vez de paso se bautizaron, venían de otro lado, desaparecen y los tratan de contactar, nada. Ahí ya tenemos un 15% sumado con el otro que acabamos de mencionar de la lista. Es correcto. Que no están, ¿no? Ahora viene un dato bien preocupante sobre la adoración. ¿Cuál es ese otro dato que continúa ahí en la lista que tienes sobre las estadísticas? Esto es muy alarmante y tiene que ver ya con la vida espiritual de los miembros, ¿no? De los feligreses. El 20% de los que van a una iglesia no oran nunca. 20%. Algunos oran una vez, otros 2 o 3 veces a la semana, otros solo cuando van a comer, tal vez. Pero eso no cuenta. No, pues no cuenta, pero la estadística pues son números fríos, tiene que mencionarlo allí. Pero el 20% nunca ora. Ahora, el 25% nunca lee la Biblia, amigo. ¿Cómo ves esto? Somos el pueblo del libro, de la Biblia, y si no la estamos leyendo, entonces ¿en dónde estamos parados? De hecho, hace un tiempo estaba leyendo unas estadísticas sobre el estudio de la Biblia y la oración, y te voy a decir que nosotros estamos más o menos por el lugar 6º dentro de todas las religiones. Nos ganan los testigos de Jehová. Ellos estudian más la Biblia que nosotros, ellos oran un poco más que nosotros. Ese pueblo del libro del que nosotros decimos que formamos que de ahí nacimos, definitivamente hemos quedado muy, pero muy atrás o detrás de estas iglesias. Y por eso la lección, el enfoque de la lección es adoren al Creador. Porque esa falta de oración y estudio afecta la adoración sí, del cristiano. Es correcto. Ahora, otras estadísticas más, esto es interesante y lo vamos a ver en los distritos que en algún momento hemos estado y atendido. El 30% nunca asiste a los cultos. Está ahí en la lista, pero no va. Y muchos dicen, ¿para qué voy a ir a un templo, a una iglesia? Si yo aquí abro mi Biblia, aquí estudio, aquí leo. Además, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A ver problemas? No, aquí me quedo. No necesito ir a adorar a Dios a una iglesia. Sí, ¿Cómo ves esto? Es cierto, es cierto. Ahora, el 40% no entrega diezmos ni ofrendas. Esto ya va aterrizando la mayordomía. Sí. Pero es un dato alarmante, 40% no está siendo fiel a Dios en sus diezmos y ofrendas. El 50% nunca recibe capacitación para madurar en su fe. Ahora, eso ya nos aterriza a nosotros como líderes. ¿Qué estamos haciendo también para que nuestros recién bautizados, nuestros miembros que están entrando, los bebés espirituales, no les estamos dando esa nutrición, ese seguimiento para que ellos puedan fortalecer su fe? Porque al rato una prueba se van. ¿Por qué? Porque no supieron, no tuvieron el fundamento. Es correcto. El 60% no asiste a los cultos de tarde o en la noche. Eso tiene que ver con
la sociedad de jóvenes, con el domingo en la tarde, ya llegan 3, 4 y lo mismo de siempre. Entonces, el 60% no está asistiendo a los cultos. De hecho, nadie, probablemente lo que me está escuchando, de los miembros adultos, ha recibido una visita y llegan a su casa, hermano, estaba preocupado porque estoy en una sociedad de jóvenes. O sea, nadie probablemente ha recibido una de esas visitas. Estamos preocupados porque no llegó el sábado en la tarde a la iglesia. Sí. Nos preocupó porque lleguen en la mañana. Pero de ahí ya no, sí. Entonces, Es un problema serio. sí, es un problema serio y alarmante que estamos viviendo. Pero otras estadísticas más rapidito, el 70% no ayuda financieramente al crecimiento de la iglesia. Si no dan diezmo y ofrenda, menos cuando vamos a construir, no, pues Son espectadores. tampoco. El 75% no se involucra en alguna actividad de la iglesia. O sea, no tiene un cargo, no lo quiere, cuando se lo ofrecen no lo quiere, o si se lo dan es como si no lo tuviera, y no se involucran en la actividad de la iglesia. Y esto es otro y muy importante, el 90% que afecta a la adoración rotundamente. El 90% no celebra algún culto o reunión espiritual con su familia. Si estamos hablando de adoración, la adoración inicia precisamente en casa. En casa. Allí en casa nosotros reflejamos a quién estamos adorando. Y ese reflejo llega a verse en la iglesia, ¿no? Sí, ahora, hermanos, estos datos que estamos dando son precisamente porque están en relación a la adoración, porque nosotros tenemos una vida íntegra. La semana pasada leíamos que nosotros debemos adorar a Dios con lo que comemos, con lo que bebemos, o sea, con todo lo que nosotros hacemos, vamos a adorar a Dios. Entonces hemos hablado de la oración, hemos hablado de asistir a los cultos, hemos hablado de ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque eso refleja, porque eso habla de la adoración al Creador del universo. Y el último dato. Ahora, amigo, este dato, con este cerramos con broche de oro. Porque todos, si están dándose cuenta, queridos amigos, nos lleva un proceso al último dato. El 95% nunca ha sido capaz de acercar a alguien a Cristo. Yo no sé qué se escucha peor, si el 95% nunca ha llevado a una persona a Cristo o solo el 5% ha llevado a una persona a Cristo. No sé qué se escuche peor, si el 95% nunca ha llevado o solo el 5% ha llevado a Creo una que persona. cualquiera de las dos es muy a Cristo. tenebroso hablar Sí, de ello, es ¿no? correcto, Entonces, es correcto. puede que lleves 10 años, 15 años, un año, no sé cuánto llevas como miembro de iglesia, pero te has puesto a reflexionar, ¿qué estoy haciendo por llevar a otro a Cristo? Es correcto. Ahora, definamos un poquito qué es la adoración. Y yo voy a dar solamente 2 definiciones sobre lo que es adoración. La primera frase sobre qué es adoración, escuchen muy bien, la adoración es la vida cristiana bajo el control total de Dios. La vida cristiana bajo el control total Una de excelente Dios. definición. Sí. Ahora, la otra definición es honor tributado a un ser superior. Eso es lo que nosotros hacemos cada sábado. Cada sábado. Cuando usted se despierta al amanecer y levanta la mirada al cielo y dobla sus rodillas o allí empieza a reflexionar y abre su Biblia, usted le está rindiendo honor, usted le está rindiendo adoración a Jehová nuestro Dios. Entonces, Sin embargo, amigo, hay un detalle que en nuestras iglesias también ha llegado. Tal vez empezó en iglesias cristianas, pero ahora ya se ha permeado en nuestro ambiente. Ya no vamos tan preocupados o afanados por adorar a Dios, sino por ver a otro adorador. No predicó bien, entonces salgo insatisfecho. No cantó bien o no es el cantante, el predicador que yo quería, entonces mi vida no está satisfecha, porque vamos dependiendo de los mismos adoradores y no del que realmente necesita nuestra adoración. sí, es correcto. Ahora, vamos a resumir nuestra lección de escuela sabática a través de 3 preguntas. La primera pregunta, de la cual usted también puede participar respondiendo en los comentarios. Claro. Primera pregunta, ¿qué tanto influye, escuchen bien, qué tanto influye en el adorador el reconocer la majestad de Dios, no solamente la majestad de Dios, sino su cercanía con nosotros los seres humanos? ¿Cómo nos impacta? ¿Qué debe generar en nosotros? ¿Cómo debe influir el saber que Dios es tan poderoso, pero también tan cercano a nosotros? Gracias, amigo. Qué buena pregunta, que tenemos que empezar con lo siguiente. Las estadísticas que acabamos de ver de la oración, del estudio, nos ayudan a precisamente reconocer la majestad de Dios y ver la cercanía de Dios para con nosotros. Porque si yo no estoy orando,
si yo no estoy estudiando, si yo no estoy involucrado en la obra de Dios, ¿cómo entonces voy a experimentar la manifestación de Dios y del Espíritu Santo en mi vida? Entonces, cuando yo leo la Biblia encuentro el Salmo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿No? Para que tenga de memoria. Entonces, allí en la Biblia nosotros vemos la majestad de Dios, vemos el cuidado de Dios a través de toda la historia de la humanidad y entonces decimos, wow, qué impresionante es Dios, yo voy a adorar a este Dios. Pero si no oro, si no estudio, si no paso tiempo con Dios, ¿cómo voy a influir en mi vida y cómo voy a influir en la vida de los demás? De hecho, parte del enfoque de nuestra lección es resaltar quién es Dios. Exacto. El enfoque de la lección es precisamente mostrarte a un Dios que es capaz de decir, sea la luz, y fue la luz. Es capaz de decir, calma, tormenta, y la tormenta se calma. Sal, demonio. O sea, eso es lo que la lección nos pretende enseñar, o nos enseñó esta semana. ¿Por qué adora a Dios? Porque Él es todopoderoso. Pero ¿sabes qué me sorprende? Fíjate. Él conoce el nombre de todas las estrellas. Él conoce todo lo que hizo y a todas las estrellas llama por su nombre. Pero ¿sabes qué es más sorprendente? Lo que más me sorprende es que Dios conozca cómo se llama mi hija, que Dios conozca cómo se llama mi hijo, que Dios conoce en qué colonia vivo, cuál es la calle, de qué color es la casa. Eso a mí me sorprende, Omar. Conoce todo. Él sabe desde las entrañas, desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía lo que tenía para ti, lo que tenía para mí. Y si me permites, entonces, precisamente, ¿cómo debe influir eso en mí para que yo le rinda tributo a Dios? Bueno, para mí influye cuando levanto la mirada al cielo. Yo puedo ver a un Dios tan poderoso, pero tan poderoso, repito, pero que a la vez, Omar, cuando yo estoy llorando, Sí. cuando yo estoy sufriendo, cuando ya no quiero seguir adelante, cuando estoy cansado de la vida que llevo aquí, puedo estar seguro que ese Dios poderoso está cerca de mí para decirme, Nemorio, avanza, persevera un poco más, porque estamos por llegar a casa. Y un término que en el Nuevo Testamento, hablando de eso, define adoración es proskuneo, que quiere decir besar, humillarse, inclinarse. Entonces, cuando uno reconoce que Dios conoce todo de mí, que Dios es grande y poderoso, entonces yo nada más lo que hago es inclinarme, adorar al Señor. Pero cuando el problema que todo ser humano tiene, que le pasó a Lucifer en el cielo, cuando yo me creo más por encima de los demás, incluso hasta a veces nos creemos más que Dios, creyendo que tenemos el control de nuestra vida. Cuando tú como joven, adolescente, como padre, como hijo, como niño, te crees más, entonces, ¿cuándo nos vamos a humillar? ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no doblegamos nuestra vida completa delante de la majestad de nuestro Dios? Ahora que acabamos de leer Job, ¿cómo vemos la respuesta de Dios a Job, ¿no? Job estuvo junto con sus amigos debatiendo, filosofando, y al final Dios no le responde nada más que diciéndole, ¿creaste tú a tal bestia? ¿Creaste tú el remolino? ¿Creaste tú el viento? ¿Creaste? Entonces le empieza a mencionar todo lo de la creación, diciéndole, todo eso lo hice yo, ¿qué me vas a venir a decir a mí? Entonces Job, cuando termina todo ese discurso de Dios, dice, Señor, en tus manos, está mi vida, es lo único que yo puedo hacer. Y eso es lo que Dios pide de nosotros. Creo que esta es una buena razón para adorar a Dios. Claro. Él es nuestro creador, Él nos diseñó, no estás aquí por el azar, como les decía en esta semana. Usted no está aquí por el azar, usted forma parte de un plan divino. La evolución que vimos, ¿no? Usted forma parte de algo extraordinario. O sea, no está aquí por casualidad. De hecho, la segunda pregunta está en relación a esto, fíjense. La segunda pregunta es, ¿cómo impacta la vida del adorador el ministerio de la redención? Wow, esto es otra cosa excelente. ¿Cómo nos impacta? Ahora, si me permites poner un poco de contexto, porque es necesario que lo toquemos. Claro. La evolución, ¿cómo trastoca el concepto de que Dios es el creador y de que Dios es nuestro redentor? ¿Cómo, Omar? Sí, ¿Cómo? Sí, sabemos que es una teoría que, aparte de otras, la lección no lo menciona, pero está el Big Bang, están otras teorías más, Hay más que en teorías. algún momento científicos, doctores, médicos, psicólogos han ideado con tal de hacer a un lado la creación y la redención que Dios tiene para con nosotros. Y muchas personas, de acuerdo por este pensamiento
crítico, científico, pues han dicho, creo que así fue, el mundo fue una explosión, o al paso de los años se ha ido evolucionando, y como dijo Darwin, pues el más fuerte sobrevive y el débil, pues ni modo, ¿no? Es el proceso de la cadena alimenticia que vemos en la escuela en las ciencias naturales. Y mucho cuando lo vemos dice, pues tiene lógica, ¿no? Millones de años fue evolucionando. Sin embargo, esto va en contra de lo que la creación declara, lo que la Biblia declara, porque la Biblia dijo, Dios hizo la creación en 6 días. Y el 7º día descanso. No pasaron miles de años. Incluso dentro de la iglesia, amigos, ¿sabes? Está un debate de que no fue en 6 días, sino que como la Biblia dice que un día son 1000 años, entonces Dios creó a la humanidad ¿en cuántos años? En 6000 años, ¿no? Y que ya tiene, y le suman y hacen un cálculo, pero no, la Biblia es clara cuando dice que fue en 6 días. Y el 7º día descansó, que es el día sábado, y ese día usamos nosotros para poder adorar. Ahora, cuando alguien cree en la evolución, cuando yo acepto la evolución, de hecho esa es forma parte de la estrategia de Satanás para desviar la mirada de Dios. El verdadero. ¿Por qué? Porque si yo creo en la evolución, fíjate, si yo creo en la evolución, si yo acepto la evolución, entonces de en balde vino a morir Jesús. Entonces, para empezar, yo creo que aquí soy una basura, o sea, yo no tengo una razón para vivir, ¿Sí? O sea, no tengo esperanza en mi corazón, solamente soy una hoja que el viento mueve para allá, para acá. Quien cree en la evolución, familia, ha perdido toda la esperanza de vivir. Por eso es que mucha gente se quita la vida, aunque no cree en la evolución. En realidad dejó de creer que hay un Dios que está cercano, que es poderoso, pero como vimos, que está muy cercano a nosotros. Ahora, quise mencionar eso porque la lección lo plantea de manera fuerte, de manera contundente. Ahora sí, ¿cómo impacta mi vida como adorador la redención que Dios hizo por nosotros? Aquí vemos algo impresionante y quiero que la lección no mencione el texto, pero quiero ir a Oseas. Es una historia tan impresionante como Dios al profeta le dice, ve y toma a una mujer ramera, lo menciona la Biblia, o prostituta hoy en día, cásate con ella, y entonces ese es el simbolismo de lo que yo voy a hacer con el pueblo. El pueblo es adúltero, el pueblo es infiel, el pueblo se va, pero yo estoy ahí porque amo a mi pueblo. Y la historia de Oseas nos dice que después de tener a 3 hijos, la mujer se fue y regresó a la vida antigua. Dijo, bueno, yo era prostituta, yo era ramera, pues me voy otra vez. Y dejó a Oseas y a los niños. Dios va con Oseas y le dice, ¿sabes qué, Oseas? Ve y búscala otra vez. Ahora está como esclava, aparte de ser ramera, ahora ya la tienen como esclava. Entonces tienes que comprarla. Y Oseas va, la busca y cuando la encuentra, ¿cuánto le dice al que lo está vendiendo? Ahí está. Y Oseas le dice las palabras, eres doblemente mía, porque pues fuiste mi esposa desde un principio y ahora yo te compré. Dios es lo que hace con nosotros. En primera ocasión, Él nos creó. Somos de Él, le pertenecemos a Él por creación. Y por su amor nos creó, nos diseñó. Vino el pecado a través de Adán y Eva, pero en Génesis 3:15 vemos la promesa ahí del poderoso ministerio de la redención. Donde Dios le promete a Adán y Eva, voy a darles un redentor. Un Mesías que va a venir a limpiar la maldad y el pecado en el cual ustedes cayeron. Entonces somos doblemente del Señor, porque número 1 nos creó y número 2 nos compró. Ahora, ¿qué necesidad tenía Dios de fijarse en nosotros? Él nos pudo haber dejado ahí en el abandono. Desobedecieron, ahí muéranse. Pero Dios en su inmenso amor dice, yo voy a ir a entregar la vida por esa humanidad. De hecho, hay una tendencia, hay un pensamiento que afirma, sí, Dios nos creó. O sea, tienen a un Dios teísta que ya Dios nos creó, pero se olvidó de nosotros. Aquí nos dejó, ¿no? Nos abandonó. Y coincido muy bien contigo, porque estamos hablando de la adoración. Entonces, yo adoro a Dios, no solamente porque Él es mi creador, porque mira, Él me diseñó, usted es hermoso, yo soy lindo, usted es linda, porque Dios la diseñó, porque Dios lo formó. Pero ahora no hizo un muñeco, una muñeca y lo abandonó. No, Adán y Eva pecó y llega Dios y dice, yo compro a esos pecadores. Aquí estoy a tu lado. Qué maravilloso, qué extraordinario. Esa es la gracia de Dios. Y esa es la esperanza que debemos tener todos nosotros. Porque como mencionas, la evolución y otras teorías descartan eso. Entonces, ¿qué razón tenemos de vivir aquí? Es correcto, sí, pues no hay un anhelo de una mejor vida, exacto, no hay esperanza de algo mejor. Entonces, ¿qué les parece que pongamos ahí en el chat, queridos hermanos? Vamos a poner en el chat, Señor, gracias
porque tú eres mi creador, pero también eres mi redentor. Coloque allí en el chat, Señor, gracias porque tú eres mi creador y mi redentor. Vamos ahora, si te parece bien, a analizar el tercer punto o la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cómo nosotros o por qué adorar a Dios incluso en las tribulaciones? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Por qué adorar a Dios aún en las tribulaciones? Ese es un tema muy sensible que probablemente algún amigo está en una cama de hospital observando este resumen. Tal vez está con lágrimas en los ojos por alguna discusión que acaba de tener con el esposo o la esposa. O tal vez con un hijo que se le fue y no sabe dónde está. O pasó la noche y no llegó y está en una tribulación tan fuerte. Tal vez se quedó sin empleo y está buscando una solución, alguna esperanza en medio de todo esto que vivimos. La historia de Job que acabamos de ver nos da el fundamento de por qué adorar a Dios a través de las tribulaciones. Él responde en uno de los capítulos, yo sé que mi Redentor vive y aunque esté deshecha esta mi piel, yo he de adorar. Entonces, a veces nuestro corazón está roto, amigo, está deshecho. Somos humanos. Aunque somos pastores, nos dedicamos a liderar y motivar a las personas, también pasamos momentos de dolor, de tribulación, de enfermedad, momentos en los cuales nos doblegamos y decimos, ya no puedo más. Queremos tirar, como dice el término común, la toalla y decir, ya, se acabó. Pero es ahí donde nosotros nos damos cuenta de la cercanía que Dios tiene para sus hijos. El libro Deseo de todas las gentes menciona una frase tan importante que dice, Dios tiene 1000 maneras de solucionar un problema de su hijo. 1000 maneras. Y a veces nosotros nos estamos ahogando en un vaso de agua. No sé cómo le voy a hacer esta deuda, este problema, mi matrimonio. Pero Dios tiene 1000 maneras. Debemos ir postrados para adorar y decirle, Señor, dame una razón. Dame una solución. Tú tienes 1000. Yo no sé cómo, pero a mí dame una. Y cuando vemos que Dios responde a esas cuestiones y tribulaciones, entonces el Señor siempre está dispuesto a escuchar incluso las cosas más insignificantes. Y quiero contarte algo que me pasó en esta semana de campaña. Estamos en evangelismo. Mi niño, en estos días había unos regalitos que estaban dando y sortearon números. Y entonces él por naturaleza dijo, yo quiero, quiero un regalo, porque a los niños les gustan los regalos. Entonces le dije, está bien, hijo, ¿quieres este regalito? No sé si nos va a tocar, es un número al azar, pero ¿qué te parece si oramos? Para que Dios, si quiere dártelo, te lo dará. Y entonces digo, ok, papá. Y ahí donde estábamos sentados, oramos y digo, Señor, por favor, yo quiero ese regalo, dame algo. Empezaron a dar los números, eran como más de 50 números. Nos tocó el número 28 y ya casi al finalizar de sortear los números, número 28. Y entonces él va corriendo por su regalito, un botecito que le dieron, y él feliz viene, papá, Dios contesta las oraciones, Dios contesta las oraciones. Y yo me puse a pensar allí y dije, ¿le interesaría un regalito para mi hijo a Dios? Un simple botecito que se le dio y él está feliz recordando que Dios estuvo ahí para poder responder su oración. Entonces, si Dios estuvo allí para poder responder un botecito, cuanto no más con nuestra enfermedad, con nuestros problemas, con nuestros sufrimientos, porque Él se apiada de nosotros. Número 1, porque me creó. Número 2, porque murió por mí. Y aquí entra el tercer ente. Número 3, porque me sustenta, porque no me olvida, porque Él me sostiene. Dice, hijo, yo estoy aquí, soy tu formador, soy tu creador. Te puse nombre, mío eres tú. Si pasas por las aguas, no te vas a ahogar. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar. Te tengo en gran estima. Así que eso es impresionante, amigo, el saber y reconocer que Dios me sustenta y que Dios no me va a dejar en el abandono. Creo que esa es una muy buena forma, queridos hermanos, de ir aterrizando nuestra lección. Hace unos días, uno de ustedes me escribía, incluso lo dejó allí en los comentarios, que tiene cáncer, que no le está pasando bien, pero que confía en Dios, pero que cree en Dios. ¿Por qué voy a adorar a Dios en las tribulaciones? Para mí, porque Él es mi creador. Porque siendo tan poderoso, te ve cuando lloras en tu cuarto. Te ve cuando tú vas llorando en el autobús. Te ve cuando tú estás llorando allí, lavando los platos, barriendo, haciendo la comida. Él te ve.
¿Cómo no adorarle a pesar de que todo esté saliendo mal? Aunque todo vaya en tu contra, vamos a adorar a Dios, porque Él es mi creador, porque Él es mi redentor y, como añadías, Mi sustentador. porque Él es el que me sostiene. Él me sostiene con su mano derecha y me dice: hijo mío, yo estoy contigo, no temas. Yo soy tu Dios que te sostengo con mi mano derecha. Entonces, familia, esta ocasión hemos visto la razón por la cual debemos adorar a Dios. Iniciamos con unas estadísticas y los números son fríos. Después avanzamos con la definición de adorar, que no es otra cosa sino humillarse, reconocer que hay un ser superior, reconocer que hay alguien que te creó, que tú no estás aquí por el azar, no estás aquí por casualidad. Tú eres valioso, tú eres importante para Dios. A veces la familia nos dice: tú no sirves para nada, nadie te ama, tú fuiste un error en mi vida, yo me casé con tu papá por tu culpa porque ya estaba embarazada. Sí. O sea, ¿qué pasa? Sí. Pero cuando tú ves en la Biblia, tú ves a un Dios que aparentemente está lejos, inalcanzable. Y sin embargo, la distancia entre Dios y nosotros es tan solo una oración. Así es, y para aterrizar ya, amigo, es importante hablar de Jacob. Cuando él iba huyendo por haber engañado a su padre, a su hermano, los hebreos consideraban que cuando se alejaban de casa se estaban alejando de la presencia de Dios. Entonces, él dice: pues Dios se quedó allá y yo voy aquí solo. Se cansó en medio de la oscuridad, su sábana era el cielo. Okay. Su almohada una piedra, porque dice que tomó una piedra y ahí se acostó. No se dice si iba corriendo o si iba en alguna bestia, en algún caballo, en algún asno, pero se detuvo a descansar. Y él estaba solo porque ya no estaba con su familia, se encontraba también adolorido porque perdió todo. De tenerlo todo, ahora no tiene nada, va huyendo, es un errante por su vida, un prófugo. Pero ahí entonces Dios le revela un sueño, donde ve una escalera que ángeles suben y bajan. Y entonces en la parte de arriba estaba el Hijo del Hombre. ¿Y a quién se refiere el Hijo del Hombre? A Cristo. ¿Qué quiere decir? De paso, amigo, escalera es la única vez que se menciona en la Biblia. No va a encontrar la palabra escalera en otro lado, ni una referencia a escalera. Solo está ahí en la visión de Jacob, en Génesis 39. Entonces, eso nos menciona la cercanía de Dios. Dios le dice a Jacob: mira, los ángeles y la tierra, el cielo y la tierra están profundamente conectados. Amén. Sí, todo lo que pasa aquí lo saben los de allá. ¿Y quién está al pendiente? El Hijo del Hombre. Ahí está, parado, viendo nuestra necesidad. Otro ejemplo, y con esto cerramos, con Esteban, cuando lo estaban apedreando, dice que él alza su mirada y ve al Hijo del Hombre. Pero hay una referencia que dice que estaba en pie. Nosotros estamos sentados y nos imaginamos a veces a un Dios sentado, gobernando, ¿no? Y Jesús está en su trono sentado. Pero cuando Esteban estaba sufriendo, le caía una piedra aquí, otra acá, en todas las partes del cuerpo, el Hijo del Hombre se levanta, como diciendo: estoy sufriendo contigo y pronto te espero. Ese es un padecimiento, es una tribulación, pero aquí estoy. Y con esa imagen se murió Esteban. Y con esa imagen va a resucitar cuando vea al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos. Qué impresionante, ¿no? Familia querida, adoren al Creador. Amén. Adoren al Creador. Qué extraordinario es ver que usted tiene un Dios tan poderoso, pero tan poderoso, y a la vez tan cercano a nosotros. Súper cercano, diría yo. Tanto nos amó Cristo que Él vino a morir por ti y por mí. Que Dios te bendiga en este día, que Dios te conceda su gracia maravillosa. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta luego, gracias amigo por la invitación, nos vemos pronto, Dios les bendiga y sigan estudiando la lección de Escuela Sabática.